Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo. Mateo 20, nos quedamos en Mateo 20, capítulo 20, versículo del 20 al 28, vamos a ver hoy. Capítulo 20, versículo 20 al 28. El tema de hoy, el Señor Jesús enseña que la grandeza en el reino está en el servicio y el sacrificio. Pero antes de que continuemos con la lectura, vamos a hacer una introducción recordando que la mayoría de las personas en este mundo, ya sean creyentes o no creyentes, anhelan ser respetados, anhelan tener una posición, anhelan ser vistos realmente ante la sociedad. Y repito, la mayoría, no todos, ¿no? Y habrá quien no, pero esa persona que no anhela esto, de veras que es solo por la gracia de Dios. Ambos, tanto creyentes y no creyentes, anhelan tener poder, anhelan tener riquezas. ¿Por qué? Porque todo esto son para fines egoístas, manipulando toda situación a su antojo, manipulándolo todo a conveniencia. Todo ser humano tiene el conocimiento de que el dinero se requiere para poder tener una posición, para poder tener poder. Y con ellas, con las riquezas, podemos saber que en automático adquirimos esto, ¿no? Cabe mencionar que las riquezas y el dinero no es algo que sea de maldición, no es algo que sea malo. De hecho, el Señor Jesús no se refiere a ellas como algo malo, sino que nos dice que no nos enfoquemos tanto en ellas, que realmente nos enfoquemos en lo eterno, porque las riquezas, a veces por ellas mucha gente se puede quedar, puede no entrar al reino de los cielos. Entonces, el Señor, si te bendice con ellas, y bendecirte con ellas significa que estas riquezas no te van a desviar de buscar de Dios, no te van a desviar de ser un buen administrador en tu hogar y en el reino de Dios. Si el Señor te bendice con ellas, tanto a ti como a las iglesias, como a los líderes, como a las personas que están en ellas, no es para que se llenen los bolsillos, no son para que sea de provecho para ellos, sino que deben ser bien administradas para el reino de Dios. Recordemos que el hogar es parte del reino de Dios, ¿no? Entonces las riquezas y el dinero, hermanos, equivocadas, son para actos vanos, son para actos egoístas. Es importante depender de Dios, es importante estar contentos con lo que Dios nos da, así sean riquezas o así sean realmente lo necesario para vivir en este mundo, ¿no? Porque Él sabe, Él es sabio, Él sabe lo que realmente es bueno para nosotros. A veces por las riquezas nos desviamos de buscar de Dios y nos perdemos y tomamos un camino que es de perdición. A estas ideas erróneas se le conoce como anhelos egoístas del ser humano. Entonces, hoy vamos a ver la historia de una madre en el capítulo 20 de Mateo, versículo 20, del 20 al 28. La historia de una madre que intercede ante el Señor Jesús pidiendo algo para sus hijos. ¿Será ese algo para un fin de bendición, algo que glorifica a Dios, o será para un fin egoísta, como el resto del mundo anhela? Mateo 20, capítulo 20, versículo 20 al 28, vamos a leer nuestro texto. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, tenemos que empezar desde recordar que cuando viene la fe, nos arrepentimos genuinamente y volvemos a Dios. Volver a Dios significa convertirse a Cristo. ¿Por qué? Porque por su gracia hemos sido perdonados, por su gracia hemos tenido esa fe, por su gracia en verdad nos ha salvado. Dios en su infinita misericordia, ¿qué hace? Nos perdona, nos limpia de todo pecado, pero también nos promete cosas en su reino. Estas cosas no son cosas materiales, son cosas espirituales, no son vanidades, no son cosas que realmente no son eternas. Las cosas que Dios nos promete son espirituales y es bueno tener anhelos, porque con esos anhelos mostramos que tenemos sed y tenemos hambre del reino. Pero debemos tener mucho cuidado de no caer en anhelos egoístas. En muchas ocasiones hemos deseado tal vez servir al Señor, pero a veces no nos damos cuenta que ese anhelo es egoísta. Estamos observando la historia de una madre que intercede por sus 2 hijos. ¿Para qué? Para que el Señor los privilegiara. ¿Con qué? Con una posición, con un reconocimiento, con poder, que esto es igual a grandeza en el reino de los cielos. Y casi nada estaba pidiendo esta mujer. Estaba pidiendo ese favor de tener a sus hijos junto con el Señor gobernando, algo de veras estratosférico, ¿no? Esta mujer estaba al menos haciendo algo correcto, venía a postrarse en reverencia al Señor y a suplicarle algo. Muchas veces tenemos que buscar de Dios, y la manera de cómo debemos buscar de Dios es con toda reverencia, con todo respeto, reconociendo que Él es el Señor de todo, ¿no? Muchas veces los padres, principalmente las madres, no se trata de atacar a las madres, pero es realmente lo que sucede, creen que los hijos merecen mucho más que los demás. Muy en el fondo de su corazón les gustaría que sus hijos tal vez estuvieran por encima de los demás. Y si observamos el mundo, podemos notar que hay rivalidades, que hay anhelos egoístas por donde quiera que mires, y siempre buscando ser o siempre buscando tener más que los demás para poder ser más que ellos. Y la finalidad de esto, pues vemos que es vana, la finalidad vemos que es egoísta, no es eterna, es pasajera. ¿Cuánto más va a durar esto? Entonces, por eso es de suma importancia que nosotros los padres enseñemos a nuestros hijos a cómo conquistar el verdadero camino a la grandeza en el reino. El verdadero camino a la grandeza en el reino de los cielos se conquista totalmente diferente, totalmente opuesto a lo que el mundo enseña. Se conquista a través del servicio. El cristiano usualmente ambiciona todas las promesas de Dios, ambiciona no solo las promesas, también las recompensas que Él nos da en su palabra. Por ejemplo, anhela servir a Dios, anhela tener una relación estrecha con Él, anhela sentir su presencia, y esto es bueno. O sea, todos esos anhelos se consideran anhelos santos, pero hay que tener cuidado. ¿Y cuidado de qué? De que estas ambiciones no se conciban egoístamente. O sea, ¿qué te motiva a hacer ese servicio? ¿Qué te motiva el querer cantarle a Dios? ¿Qué te motiva el querer alabarle a Dios? ¿Qué te motiva el querer predicar de Dios? ¿Qué te motiva? ¿Realmente esto glorifica a Dios? ¿Realmente esto es la finalidad de lo que estás haciendo? ¿Es para la gloria de Dios o es para tu propia gloria? Entonces, tenemos ejemplos de que hay personas que en las iglesias sirven a Dios, cantan a Dios, alaban a Dios, otros tal vez predican, otros tal vez son maestros, otros tal vez hacen la limpieza, la cocina, no lo sé. Hay muchas áreas donde puede servir al Señor, y todo esto es bueno, es excelente, siempre y cuando realmente las intenciones sean santas. Hay que analizar bien, hay que profundizar, hay que clamar a Dios que Él pese en nuestro corazón y que muestre si realmente con ello estamos glorificando a Dios o lo estamos haciendo para ser vistos o para ser aplaudidos por el hombre. El motivo de ese servicio debe ser glorificar a Dios. Cuando pensamos, me gustaría servirle a Dios en cualquier área que quieras,
debe ser realmente porque realmente sale de tu corazón, porque realmente es un corazón consagrado y viene esa sed de querer hacerlo por glorificar a Dios, porque amas a Dios, porque realmente estás agradecido con Dios. Muchos predican, ¿por qué? Porque quieren realmente ser vistos, porque quieren realmente ser aplaudidos. Otros tal vez hacen los demás servicios porque quieren que los demás los miren. Y no se trata de eso, se trata de que Dios sea agradado, se trata de que Dios sea glorificado. Como dije hace un rato, que nace de un corazón consagrado, un corazón entregado. Recuerden que de Él viene el aliento de vida, de Él viene la inteligencia, de Él vienen las habilidades que tenemos y de Él viene la salvación de la ira que íbamos a recibir por estar condenados. Entonces, Él es digno de recibir toda la gloria. Todo debe ser para Dios. Por ejemplo, anhelo servir, pero ¿cuál es la finalidad? O sea, glorifica a Dios. ¿Realmente esto que voy a hacer va a hacer que Dios sea exaltado? ¿O yo voy a ser exaltado? ¿O yo voy a ser beneficiado? O sea, el beneficio que nosotros debemos buscar es que le agrademos a Dios. En el Evangelio de Mateo vemos que la madre de los hijos de Zebedeo es la que tuvo el atrevimiento de pedir semejante cosa, algo tan grande, y vemos que los discípulos sabían que llegaría el día en que el Mesías estableciera su reino milenario en esta tierra, ¿no? Y estos discípulos, Jacobo y Juan, que eran hermanos, los hijos de Zebedeo, obviamente pensaron muy alto, volaron mucho. ¿Por qué? Porque desearon obtener una posición junto con el Señor Jesús. Y hay que tener cuidado porque esto puede ser maligno. Recordemos que Satanás quiso tomar el lugar de Dios, quiso estar en ese lugar. Y esto puede ser maligno. Entonces necesitamos de la palabra de Dios y necesitamos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo use la palabra de Dios para limpiarnos el corazón de tanto anhelo egoísta, para limpiar nuestro corazón de tanta basura que tenemos en él. En este caso vemos que la madre de estos hermanos, la madre de estos dos hermanos, pues viene con la intención de un beneficio para sus hijos, algo egoísta. Pero también vemos que ellos fueron los que enviaron a su madre para que le pidiera esta ambición al Señor Jesús. Le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Entonces, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 35 al 36, nos da un poquito más de apertura. No tienen que ir allá, se los voy a leer. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si tratamos de encontrar una explicación entre esta diferencia, porque estamos viendo que en el Evangelio de Mateo la madre es la que lo está pidiendo, pero estamos viendo en el Evangelio de Marcos que ellos son los que lo están pidiendo. Entonces, si encontramos una explicación en esta diferencia, podemos decir que la petición venía de ellos. El anhelo era de ellos, no tanto de la madre como de los hijos. Y lo que pudo haber pasado en este caso es que Marcos lo redacta de esta manera porque ellos vieron la intención de estos muchachos, vieron la intención de estos discípulos. Entonces, por eso Marcos redacta de alguna manera como que ellos vinieron, aunque la madre fue la que lo pidió, ¿no? Entonces, hoy día lo que podemos ver de esto y podemos aprender de esto es que hoy día los hijos tienden a manipular a los padres. El 95% de veras de los padres son manipulados por los hijos. Hemos caído en el error de querer, según nosotros, darles lo mejor a nuestros hijos y hemos causado un daño irreparable. No es malo que querramos darle lo mejor a nuestros hijos. Lo malo es que no discernimos lo correcto. Lo malo es que tenemos el consejo de Dios, que es la palabra de Dios, y no la tomamos como ese manual de vida. Sabemos que la palabra viene de la boca de Dios y no la tomamos como tal. Prácticamente decimos, Dios, tu consejo realmente no es correcto. Tu consejo es muy duro para nuestros hijos. Entonces, erróneamente, ¿qué hacemos? Caemos en enfocarlos, en educarlos como nosotros creemos, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sabiduría. En ocasiones, ¿qué hacemos? Recurrimos a la sabiduría, a la psicología. Y la psicología no es de Dios.
Los padres de la psicología, Roger, Skinner y Freud, están en contra del cristianismo. Las enseñan en las escuelas y las podemos tomar porque no nos queda de otra. Pero ellos tres, que son los padres de la psicología, están en contra del cristianismo. Entonces yo pregunto, ¿quién creó a estos hombres? Dios. ¿Quién les dio inteligencia? ¿Por qué vamos a buscar el consejo de hombre y no el consejo de Dios? Si Dios es sabio, supremamente sabio. Caemos en el error entonces de querer recurrir a algo que no tenga que ver con Dios. Caemos en el error a veces de pensar que hay otros hombres más sabios que Dios. Y caemos en llevar a consentir a nuestros hijos, dándoles cosas materiales, cumpliendo caprichos, no corrigiéndolos, no disciplinándolos, cuando debe haber una disciplina de acuerdo a los valores bíblicos. Según nosotros somos más sabios que Dios, y para prueba un botón, cuando hablamos de nuestros padres, de cómo nos educaron, siempre decimos que nuestros padres fueron muy duros con nosotros. Siempre decimos que la educación que ellos nos dieron no es la correcta para que nosotros la apliquemos a nuestros hijos. Y hoy en día suena esto por todos lados. Pero deberíamos dar gracias a Dios, de veras que muchos de nuestros padres siguieron el consejo de Dios y disciplinaron y corrigieron según la palabra de Dios. Pues debido a ese maltrato según nosotros, hemos sido forjados con un carácter el cual nos ha mantenido en ese camino angosto, nos ha mantenido en un camino correcto. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de llevar a nuestros hijos a un camino de perdición. Corremos el riesgo de veras de pasarlos por minas explosivas. Hazte cuenta que el mundo es un campo minado, pero tú conoces ese camino estrecho y está en la palabra de Dios. Si tú los diriges por ese camino, vas a evitar que ellos pasen por estas minas que van a destruir su vida. Por otro lado, hemos dejado que nuestros hijos se hagan y se formen un carácter a través de ¿qué? De lo que el mundo enseña. Por ejemplo, vemos películas donde los niños y los adolescentes y también los adultos le faltan al respeto a los padres. Y esto es bien visto por el televidente, por el mundo. Los actores son los maestros. Hemos visto películas donde los adolescentes caen en fornicación, ¿sí? Y los padres en adulterio. Y esto es bien visto por la gente, hasta las novelas son agradables a las personas. Vemos películas donde se muestran estrategias de cómo decir mentiras, de cómo robar, de cómo juzgar, de cómo matar, y la mayoría de la humanidad lo aplaude, les gusta. Películas donde les gritan a los padres, películas donde los engañan, películas donde los manipulan, y todo esto lo imitan los hijos. Y lamentablemente este carácter lo está forjando Hollywood. No lo está forjando realmente en la palabra de Dios, lo está forjando Hollywood. Esto va a llevar a nuestros hijos a una destrucción. Es como que si Hollywood fuera la universidad, y como que si los maestros son los actores, y como que los papás son esos que traen a sus hijos y los inscriben a Hollywood para que sus hijos sean destruidos con el tiempo. Entonces, realmente no es culpa de Hollywood, es culpa de nosotros como padres de no dirigirlos con el consejo de Dios. Y tengo una historia para ilustrarlo. Un hombre llega a una playa, pero antes de llegar a esa playa pasa un súper y se encuentra con una persona, y esta persona tenía un aspecto así como de malo, así como de alguien vicioso, drogado, ¿no? Y se le acerca y la persona así como que tuvo un poquito de temor y le dice: oye, ¿no te acuerdas de mí? Y él le dice: pues no me acuerdo de ti. Soy Shaggy, le dice. Estudiamos juntos. Recuerdo que hasta nos peleábamos en la escuela. Y le dice: oye, sí, o sea, sí, ya recordé. Recuerdo que tú me pegabas, le dice, ¿no? Y empieza a platicar con él: ¿qué es de ti? Y esa persona le dice: pues nada, pues yo realmente me casé, tuve a mis hijos, pero pues me fui desplayando, me fui enviciando cada vez más, y por último pues perdí a mi familia, perdí a mis hijos. Y dice el otro: oye, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? Pues es que sí, o sea, yo vivo la vida loca, y pues bueno, realmente yo me siento bien.
Agarra y le pide, oye, ¿no tendrás allá un dinerito para que yo compre algunos refrescos por allá? Y Carlos, se llamaba Carlos, agarra y le da el dinero y se despide. Y entra a la tienda y en su mente empieza a dar vueltas y empieza a pensar, ¿qué pasó con este Shaggy? Si él tuvo realmente una familia igual que yo, él tuvo los mismos recursos, él tuvo escuela, él tuvo realmente las mismas cosas que yo tuve, las oportunidades que yo tuve. ¿Qué habrá pasado con él? Entonces este muchacho de repente dice, ya sé lo que pasó. Lo que pasó es que mis padres fueron malos conmigo. Ellos me obligaban a ir a la iglesia. Ellos me llevaban a las escrituras siempre para que yo vea que debemos amar a Dios, que necesitamos de Dios. Ellos me obligaban a ir a la escuela. Y si no hacía mis tareas me castigaban, y si no ayudaba en el quehacer de la casa también me quitaban permisos para salir. En cambio, contrario a este Shaggy, pues obviamente él en su casa hacía lo que quería, no escuchaba a sus papás, veía las programaciones que quería ver, se escapaba de las escuelas, hacía y deshacía de sus papás, le tapaban las cosas que hacía, caía con mujeres por allá y sus papás los veían como un triunfo. Entonces obviamente todo esto sin Dios y con esta dirección, Shaggy estaba perdido totalmente. Este hombre dice, gracias a Dios, de veras que qué bendición que mis padres me enseñaron principios y valores bíblicos. Qué bendición que mis padres, si yo decía un insulto, me golpeaban la boca. Qué bendición que mis padres me guiaban a Cristo. Entonces, esta es la bendición que Shaggy se perdió. Fue destruido, y no solo va a ser destruido en este mundo, sino que en lo eterno. Entonces, ese temor de Dios que tenía Carlos trae bendición. Es algo que nosotros como padres somos responsables de ello para nuestros hijos, porque algún día Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Hacia dónde los guiaste? ¿Por qué los llevaste hacia ese lugar? Si aquí te di todo el consejo para que tú caminaras y siguieras este camino correcto de bendición. Por eso vemos que en el Evangelio de Marcos nos dice que fue Jacob y que fue Juan los que le hicieron la petición al Señor, porque realmente la petición venía de ellos, venía de ese anhelo, de esa ambición que tenían ellos, ¿no? Y usaron a su madre como portavoz. Entonces, desear parte del reino de Cristo y reinar juntamente con Él no es algo que sea malo. Lo malo es desear hacerlo egoístamente, tener una posición, tener un poder de alguna manera egoísta, ¿no? Estos hijos de Zebedeo realmente estaban siendo egoístas. Ellos todavía no entendían que el Señor había venido a dar su vida por nosotros, a rescatarnos, a limpiarnos de todo pecado. Ellos todavía no entendían eso. Ellos creían que Él iba a establecer su reino milenial ahora, en esa venida que Él hizo. Y el reino milenial se va a establecer después de que nosotros como iglesia seamos arrebatados y el Señor haga juicio sobre la tierra. Después va a venir el Señor con nosotros a establecer su reino milenial. Pero ellos estaban confundidos, ellos pensaban que sucedería en ese tiempo, entonces se apresuraron y querían asegurar un lugar de prestigio junto al Señor. Entonces vemos que el Señor le responde a sus discípulos allá mismo en la lectura que estamos viendo, de alguna manera paciente, de alguna manera los empieza a corregir, porque les dice prácticamente no saben lo que están pidiendo. Anteriormente el Señor Jesús en clases, en prédicas anteriores hemos visto que ellos fueron dirigidos a decirles que ustedes tienen que ser como los niños para que puedan entrar al reino de Dios. Pero también les decía que no busquen ser más que los demás, como en este caso. Estos dos querían ser algo más, querían tener una posición más que los otros discípulos, que los otros apóstoles, ¿no? Y el Señor les había enseñado que no buscaran esa grandeza, que no se sientan superiores, más bien que si querían ser grandes tenían que ser servidores de ellos mismos, ¿no? Entonces vemos que el Señor desde antes está dirigiendo a los discípulos a conquistar la verdadera grandeza. El Señor les decía, si son siervos míos, deben ser servidores de los demás. En este texto vemos que los corrige con dos preguntas. Le dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le pregunta a ellos.
Prácticamente les está diciendo, creo que no han entendido lo que están pidiendo, creo que no han entendido lo que están anhelando. Esto trae grandes consecuencias, esto realmente trae dolor, trae sufrimiento, pero ellos no entendieron la advertencia del Señor y apresuradamente que dijeron, podemos. El Señor les dice, a la verdad de mi vaso beberán, y con el bautismo con que soy bautizado van a ser bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me es a mí permitido darlo, sino al Padre, que es el que lo tiene preparado, ¿no? Entonces, él le decía, si desean estas cosas, tendrán que padecer juntamente conmigo. Él les dijo, Señor, queremos esas cosas. Ellos dijeron, sí, sí podemos, pero ok, van a padecer, pero no hay la garantía de que si padecen, van a gobernar juntamente conmigo, porque eso a mí no me corresponde. Ellos demasiado rápido contestaron, ni siquiera lo pensaron, no titubearon, fue muy rápido. El Señor, obviamente, sabemos que todo lo sabe, reconocía que ellos no entendían, pero en su corazón el Señor veía que ellos sí harían eso por Él. Ellos sí se sacrificarían por Él, ellos sí padecerían por Él. Entonces vemos que estos dos hermanos amaban al Señor Jesús y estaban dispuestos a padecer juntos con Él. Ciertamente, si vamos al libro de Hechos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, nos muestra que uno de ellos, Hechos capítulo 12, libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Estamos viendo a Jacobo, que es uno de los hijos de Zebedeo, que realmente estaba bebiendo la copa del Señor, que realmente estaba bautizándose. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo lo que el Señor les dijo. Esto le agradó a Herodes y quería hacerlo con los demás, pero Dios no lo permitió. De Juan, el hermano de Jacobo, hay libros que no están acá, que son los apócrifos, donde se menciona que Nerón lo arroja a una caldera con aceite hirviendo. También él estaba padeciendo, estaba bebiendo de la copa del Señor. Fue algo de veras sobrenatural, porque esa persona salió de la caldera y salió fresco, salió con un aspecto saludable, salió vigoroso. Y obviamente quedaron sorprendidos y vieron el poder de Dios actuar en él. Más adelante, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, allá estaba encarcelado, una isla donde había puros prisioneros, y ahí es donde él envejeció y se le reveló lo que es Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones, ¿no? Esto está en Apocalipsis 1.9, donde Juan fue llevado a la isla de Patmos, si quieres apuntarlo, Apocalipsis 1.9. Entonces vemos que el Señor Jesús no les podía asegurar darles la posición, porque a él no le correspondía estar al lado de su trono, no podía asegurárselos, pero sí les aseguró que iban a compartir padecimientos. Vemos que realmente pasaron esos padecimientos, entonces podemos ver que realmente es de cuidado pedirle al Señor anhelos tan estratosféricos. Tenemos que tener cuidado porque esto implica más sacrificio, implica más entrega. Querer servir a Dios realmente es necesario para el cristiano, pero querer pedir posiciones puede traer cosas muy fuertes. Cuando estos discípulos, los otros discípulos, eran 12 estaban pidiendo esto, los otros días escucharon esto, dice allá en nuestra cita bíblica que se enojaron con ellos. ¿Por qué? Porque entre ellos había rivalidades, entre ellos todavía no había madurez, entre ellos todavía se discutía por quién iba a ser el mayor. Y lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 24. Lucas, capítulo 22. Versículo 24, nos da testimonio de esto, dice, hubo también entre ellos
una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos siempre tenían estas discusiones, en ellos había rivalidades porque aún no habían madurado. Discutían porque no eran capaces de ver la perspectiva del reino de los cielos. Porque el Señor Jesús vemos que les vuelve a enseñar el camino, los vuelve a dirigir y les vuelve a mostrar quién es grande delante de Dios, quién es grande en el reino de los cielos. Y les dice que solo en el mundo los gobernadores carnales luchan por enseñorearse de los demás. ¿Con qué fin lo hacen ellos? Con el fin de ejercer potestad sobre ellos, o sea, con el fin de manipularlos, con el fin de oprimirlos. Eso lo hacen los gobernadores carnales de este mundo. Pero la diferencia entre ustedes, dice el Señor Jesús, es el reino de Dios, y el reino de Dios no es así. Dice, aquel que quiera ser grande, les dice a ellos, tiene que convertirse en siervo de los demás, en servidor de los demás. Y el Señor no solo les dice que el que quiera ser grande tiene que convertirse en servidor, sino que también le dice, aquel que quiera ser el primero tiene que ser siervo de los demás, tiene que ser esclavo de los demás. Pero no solo les dice, sino que también les dice, vean el ejemplo, les dice. El Señor Jesús muestra su ejemplo, ya seguidamente dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por los demás. Entonces Él está mostrando el ejemplo supremo, le está diciendo, sigan mis pasos. Ya lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos es seguir los pasos del Señor. Por eso nos llamamos cristianos, pequeños Cristos, seguidores de Cristo. Seguir los pasos, sigan mis pasos, dice el Señor Jesús. Y Él nos muestra dos cosas que nos enseña para seguir sus pasos, para que un hombre de Dios sea grande en el reino de los cielos. Y esto es servicio y sacrificio. Un comentarista confiable llamado William Barclay nos dice que en cierta ocasión se encuentra una moneda romana. En esa moneda romana había una efigie. Una efigie significa como una representación de que había un buey y dos cosas a los lados. Esas cosas era el arado, un altar y un campo para arar. Y dice que allá decía dispuesto para las dos cosas en la moneda. Y la explicación de esto es que el buey nacía para dos cosas en este mundo. En este caso, uno era servir en los campos arándolos. Recuerden que los bueyes se utilizaban y les ponían un yugo para que vayan arando y hagan los surcos para poder ir poniendo la plantación. Y la otra era morir en el altar. ¿Por qué? Porque los romanos hacían sacrificios a sus dioses. Por eso era la moneda romana. Y prácticamente este William Barclay nos da este ejemplo de igual manera aplicada a los cristianos. Debemos estar conscientes de dos cosas. Una, que nuestra vida ha sido creada y hemos sido redimidos para servir a Dios y a los santos y a los demás. Y la otra es la vida sacrificial. La vida sacrificial. Por ejemplo, en el caso de Pablo, nos muestra en Romanos 12:1, de hecho nos exhorta de una manera, ¿de qué manera? Pero de una manera hermosa, porque dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego, una exhortación tan hermosa, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos está diciendo que debemos servir a Dios de una manera santa, de una manera sin anhelos egoístas. Debemos realmente llegar al grado tal vez de suprimir nuestra propia voluntad, totalmente morir a ella, y eso a veces es doloroso para nosotros. Eso realmente es un sacrificio que tenemos que hacer, pero todo lo hacemos porque es agradable a Dios. Y dice que es nuestro culto racional, es nuestra adoración hacia Él. Eso significa nuestra máxima adoración. Y por otra parte, todo lo que estemos haciendo, por ejemplo, el Señor que nos ha dirigido a ser humildes, a servir a los demás, no se va a quedar sin recompensa. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, es importante que estemos conscientes de estas cosas.
Y no olvidamos que los grandes en el reino de los cielos son los que sirven y se sacrifican por Dios y sus santos. Son esos que realmente aman a Dios y lo muestran a través de su vida. Realmente son hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es importante que nosotros estemos conscientes de ello y que reflexionemos, porque no solo somos nosotros, son nuestros hijos, nuestra familia la que estamos dirigiendo a un camino que nos lleva a ¿qué? De perdición, o a un camino que nos lleva a Cristo, que es la salvación. Así que como padres de familia, también como hijos, y también algún día los hijos van a ser padres, es importante que hagamos conciencia de esto y que realmente tomemos la palabra de Dios como ese libro que es nuestro tesoro, nuestra guía, y que realmente le demos el valor que realmente es, porque viene de la sabiduría y de la boca de Dios. Vamos a pararnos para orar, para terminar con esta reflexión. Dar gracias por ello. Señor, te damos gracias por la dirección que nos das. Perdónanos si hemos caído, Señor, en dirigir nuestros pasos y la de nuestros hijos, porque sabemos que ellos siguen nuestros pasos, Señor, a un camino que no es de bendición, Señor, a un camino que nos aleja de ti día a día, Señor, un camino que al final nos va a destruir. Pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que esta palabra, esta reflexión, Señor, quede en nuestros corazones grabado, sea latente, no sea nada más un conocimiento más, y que la apliquemos a nuestro diario vivir, que la apliquemos con nuestra familia, que la demos a conocer a nuestros hijos, que la demos a conocer a otras personas, Señor, y que vivamos, Señor, glorificando y exaltando tu nombre en todo lo que hagamos. Bendice a todos los que estamos aquí presentes, a los que no pudieron venir, Señor, también. Sabemos que hay situaciones, Señor, que están sucediendo. Bendícelos, sánalos, restáuralos, Señor. Que ellos busquen de ti donde quiera que vayan, Señor. Y damos gracias por sus vidas también, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos prepares nuestros corazones para que recibas estas alabanzas y que sean, Señor, de olor fragante para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.